Bueno, buenas tardes. El otro día nos quedamos en la parte del tema 5 que trataba del análisis multivariante gráfico. Habíamos visto el análisis de las tasas, cómo podríamos interpretar o por lo menos comprender, ¿no? En qué consisten estas tasas estandarizadas, y habíamos comenzado también este apartado eh, revisando algunos conceptos más o menos sencillos de la estadística descriptiva, como es el concepto de diagrama de dispersión, sobre todo el diagrama de dispersión bivariante, que es el diagrama clásico en donde ponemos a una variable frente a otra y se trataba de ver cuál es la relación o la correlación, eh, lo que llamamos el grado de asociación entre dos variables, y los valores altos de una se corresponden con los valores altos de la otra, y al contrario, los bajos con los bajos. Entonces estaríamos en un caso de relación directa, es lo que se presenta en el gráfico que hay aquí, y la relación inversa pues es cuando los valores altos en una variable más o menos se corresponden con los valores bajos de otra y viceversa, ¿no? Esa relación directa o inversa venía dada por la palabra, viene aquí, slope, es la pendiente en una recta de regresión. Como sabéis de las matemáticas, la ecuación de la recta es y igual a ax más b, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería el coeficiente que acompaña a la x, ¿no? Entonces, ese coeficiente es positivo, la relación será directa, y si es negativo será inversa. Vimos también que a veces, cuando hacemos análisis exploratorio para ejercicios, pues por ejemplo de geomarketing, ¿no?, o geoespaciales en general, este análisis es más interesante realizarlo habiendo transformado las variables que están representadas en los ejes, en el eje horizontal y en el vertical. Se pueden estandarizar o tipificar. La estandarización o tipificación de una variable consiste en que cada valor de la misma, o sea, los valores originales, por ejemplo, aquí en este caso, en la tasa de extranjeros, pues es una tasa en tantos por ciento, ¿no? Pues si estos valores, cada uno de los valores de los puntitos, ¿no?, que serían los valores de la variable, esto se calcula la media, la media pues no sé, estaría en torno a 18 o una cosa así, ¿no? Y luego la desviación estándar o típica, ¿no?, que es una medida de varianza de dispersión. Pues si entonces a cada valor de la variable, por ejemplo el valor 10 del 10%, ¿no?, se le resta la media, ¿no?, que sería pues unos 18, y se divide por la desviación típica, pues vamos a obtener un resultado y por tanto una nueva variable pues, de extranjeros, que es lo que se llama la variable estandarizada o tipificada. Claro, es una variable que, como veis, si los valores de la variable inicial están por debajo de la media, ¿no?, pues la desviación estándar siempre es positiva, el valor del denominador, y en el numerador pues esa diferencia va a poder ser o de signo positivo o negativo, según que el valor de la variable original esté por debajo o por encima del valor medio, de la media, ¿no? Si está por encima, pues será positivo el resultado de la diferencia, y si está por debajo será negativo el resultado de la diferencia. Y por eso teníamos este tipo de gráficos. Estos gráficos le gustan mucho a Anselin y se van a utilizar bastante, o tenemos la posibilidad, si queremos, de utilizarlos en Geoda, porque, como os decía el otro día, nos establecía un origen de coordenadas claro. O sea, este punto que está aquí en la mitad, o sea, lo que sería el punto en el cruce de los ejes, ¿no?, pues es lo que llamamos el origen de coordenadas, ¿no?, en un sistema de coordenadas, pues me va a determinar lo que sería el valor medio. La media en una variable estandarizada es 0 y la desviación estándar es siempre 1. Entonces, si sabemos que la media para las variables estandarizadas, como veis aquí, los valores ya son muy diferentes, ¿no?, la media sería 0 en ambos casos, y luego los valores estarían a la izquierda y a la derecha, pues a la izquierda negativos y a la derecha positivos. Siempre sucede igual con las variables estandarizadas porque la media es 0. Entonces es interesante, como os decía, porque podemos hacer análisis del tipo de qué observaciones, qué regiones, qué unidades geográficas están por encima de la media, tanto en una variable como en otra. Serían aquellos que están en el primer cuadrante. Los que están en el segundo son aquellos que estarían por debajo del valor medio, tanto en una variable como en otra, ¿no? Cuando hablamos de la media, claro, hablamos de la media respecto a estos puntos que hay aquí. Si estos puntos, por ejemplo, se corresponden con una región,
por ejemplo, podrían corresponderse con la región de Madrid o podrían ser la ciudad de Madrid y a lo mejor los barrios de la ciudad de Madrid. Entonces, claro, es la media de esa región o de ese sistema que estamos analizando, ¿vale? O sea, no es por debajo de la media mundial, o sea, estamos hablando de la media de la zona en estudio, por así decirlo. Es como si para nuestro estudio no hubiera, no existiera el resto del planeta, por decirlo de alguna forma, pues porque nos estamos centrando a lo mejor en esa ciudad, ¿no? Entonces esto es importante saber, o sea, cuando hablamos de la media, pues a qué nos referimos, ¿no? Si es una media pues no sé, más general o más particular. Bueno, en este caso, como no sé a qué se corresponderían estos puntos, pues sería la media del espacio geográfico correspondiente a estos puntos. Como digo, puede ser, ahora mismo recordando, pues solo la ciudad de Madrid o toda la región, en donde estaría la ciudad como un municipio más. Bueno, entonces, como digo, esto es interesante porque ahora el slope, lo que sería el coeficiente que acompaña a la x en la ecuación de la recta, va a ser un valor que va a estar entre -1 y +1 o entre 0 y 1 en valor absoluto. De manera que valores positivos por encima del 0 me van a indicar que la relación o la correlación es directa o inversa, eso que yo digo siempre, a más y a menos menos, y valores negativos, también entre 0 y 1, ¿no? En este caso sería entre -1 y 0, ¿no? Si hablamos en términos relativos y no absolutos, pues valores negativos se corresponderían con una relación inversa, es decir, a más menos y a menos más. Bien. Y luego, pues Geoda, como otros paquetes de software, incorpora lo que se llama la matriz de diagramas de dispersión y es cuando yo quiero observar las relaciones no solo entre dos variables, sino entre más de dos. Por ejemplo, yo aquí os ponía el ejemplo, el otro día lo veíais, ¿no? De tres variables. Una que sería el precio de la vivienda en logaritmos, otra que sería una variable de ruido, ¿no? Y otra que sería una variable de contaminación atmosférica. Y entonces yo podría ver las relaciones de correlación o de asociación 2 a 2. Y claro, en la diagonal principal, como tendríamos la relación de una variable consigo misma, por ejemplo, la del aire con la del aire, pues claro, no tiene sentido, la correlación va a ser total o perfecta, ¿no? Porque es ella misma con ella misma. Entonces, lo que hace Anselin es incluir aquí pues un gráfico univariante. Por ejemplo, puede ser un diagrama de caja, ya lo veremos en Geoda luego, o pues podría ser, como estamos viendo aquí, un diagrama, un histograma, ¿no? Vale, pues eso es. Y ahora entraríamos ya en la parte nueva, ¿no? del tema. La parte nueva es lo que llamamos, por ejemplo, es una de las de los gráficos que Anselin suele incorporar y que es muy peculiar. Él lo llama gráfico de coordenadas paralelas y que pues sería una alternativa al diagrama de dispersión. O sea, en el fondo es como un diagrama de dispersión, pero es un diagrama en donde en vez de tener dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? Y dos variables, pues tendríamos más de dos ejes. Por ejemplo, para que nos hagamos a la idea antes de continuar teóricamente, vamos a ver a qué nos referimos. Veis que aquí, bueno, son tres ejes, pero uno encima del otro, o sea, no es el cruce, ¿no? De dos ejes, sino que en realidad son tres ejes paralelos. Tendríamos en el primero, que es el de abajo del todo, es el correspondiente a la variable edu 99 es la variable de la tasa de nivel educativo superior, es decir, aquí a la derecha, en este caso, tenemos toda España por provincias. Nosotros tenemos 50 provincias y si le unimos que no las solemos juntar con el resto porque son ciudades, no son grupos de ciudades, sino son ciudades únicas, serían las ciudades de Ceuta y Melilla que están en el norte de África. Entonces, quitándolas a ellas, pues nos quedamos solo con 50. Entonces, lo que tenemos aquí son pues 50 regiones o provincias, tendríamos 50 líneas, ¿vale? ¿Y qué es lo que habría en los ejes, por así decirlo, o en las coordenadas? En este caso, se llaman coordenadas paralelas por lo que estamos diciendo, porque no hay cruce de coordenadas, son tres y están en paralelo, una encima de la otra. Son tres, ¿por qué tres? Podrían ser cuatro, ¿vale? O cinco más. Son tres porque yo he querido, para no complicar la cosa excesivamente, comparar tres variables. Entonces, he colocado en el medio, es como si fuera
como si quisiera hacer un análisis de un modelo de regresión. Entonces la variable crime, como indica la palabra en inglés, sería el número de delitos, sería la tasa de delitos pues que se comete en las provincias españolas. Por tanto, es el número de delitos partido por, no sé, 1000 habitantes o una cosa así, ¿vale? Es una tasa. Luego después tendría la tasa del nivel educativo. La tasa de nivel educativo sería pues el número de, sería, en este caso es el nivel educativo superior, sería el número de personas que tienen título universitario y creo que también el bachiller sobre el total de personas de 16 y más años, porque solo pueden tener los títulos aquellos que tienen más de 16 años, ¿no? Entonces sería como esa población que decimos de referencia que veíamos antes o expuesta a ese riesgo de tener título, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que en este caso no es un riesgo. Entonces, bueno, yo lo hemos relativizado de esta forma. A lo mejor alguno dice, ¿y por qué hay valores negativos si son tasas? ¿No? Deberían de ser todos positivos. Bueno, porque esas tasas las hemos transformado en logaritmos. Entonces, pues sabéis que si yo transformo un número normal, le aplico o lo transformo con logaritmos naturales, por ejemplo, me pueden salir valores negativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí que yo tenga pues que el resultado puedan ser valores negativos, ¿no? Porque son los logaritmos de las tasas, ¿no? De las tasas originales. Y clear 99 viene de la palabra anglosajona clearance. Clearance significa, es algo así como, en español diríamos el nivel de esclarecimiento policial, es decir, es el número de casos que la policía resuelve o esclarece, ¿no? Entonces, estas tres variables tienen su sentido porque en las ciencias sociales, ¿no? Pues lo que se dice es que la tasa de delitos depende, bueno, depende de varias variables, pero hay como dos muy importantes. Una, que es la acción policial. O sea, si la policía es eficaz, habrá menos delitos, ¿no? Y otra, el nivel educativo. Cuando la gente tiene un nivel educativo más elevado, ¿no? También tiene más posibilidad de conseguir un buen puesto de trabajo y por tanto de tener más renta y por eso les compensa menos, entre comillas, delinquir, al menos los delitos comunes. Sabemos que luego hay otro tipo de delitos, evasión de capitales y demás, pero bueno, hablando en términos así pues de delitos frecuentes o normales, ¿no? Pues evidentemente es una variable, una de las muchas que hay, porque luego hay otras más. Si alguien ha estudiado este tema de delitos o de delincuencia, ha tenido ocasión o de hacer algún estudio para la policía o de tipo social, pues sabe que hay otras variables que son también interesantes. Pero bueno, vamos a considerar solo tres para no volvernos locos, claro, y diréis, bueno, ¿y estas líneas qué son? Bueno, estas líneas lo que hacen es unir los valores. Por ejemplo, vamos a tomar esta línea así amarilla que está aquí en el extremo justo. Este valor que vemos aquí en crime es un valor bajo, o sea, porque los valores que están a la izquierda son los pequeños en el eje y los que están a la derecha son los elevados, ¿no? Por ejemplo, al contrario, este valor que está aquí en color como, pues diríamos rojo burdeos, ¿no? Pues serían el máximo valor, la máxima tasa de delincuencia que encontramos en las provincias españolas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que he hecho en amarillo es seleccionar los valores medios y bajos de delincuencia. Estos valores se han destacado en el mapa, estarían en estas zonas. Estas provincias pues son provincias del interior de España que normalmente pues son más tranquilas porque son también provincias más despobladas, más rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una cierta lógica, ¿verdad? Que se correspondan con los valores bajos en cuanto a criminología. Ahora, ¿qué significa que de repente, no sé, de este valor que es el inferior de todos, ¿no? Pues nos tengamos que venir a un valor muy elevado en clear. Bueno, es que esta provincia, la que sea, la que tiene menor valor en la tasa de crímenes, ¿no? O de delitos, resulta que se corresponde con unas de las más elevadas en cuanto al esclarecimiento policial, es decir, es una de las provincias en donde la policía resuelve más casos. Entonces, tendríamos esa relación inversa que esperamos. Pues a mayor eficacia policial, pues más retraimiento, los ladrones, asesinos, o sea, si la policía es muy eficaz, pues entonces habrá menos delitos, porque los delincuentes piensan que tienen pocas probabilidades de salir airosos, ¿no? Después de haber cometido el crimen. Pero es que también tenemos aquí que esta misma, que se nos viene aquí a un valor muy elevado en clear, se nos viene también a un valor muy elevado en edu.
¿Qué significa? Pues que también esta provincia, que es la que menos tasa de delitos tiene, es la provincia, ¿no?, o una de las provincias con mayor tasa de nivel educativo, lo cual también es acorde con lo esperado. Sabemos que pues, aquellos lugares donde hay una mayor concentración de gente pues, con educación elevada, pues también habrá más probabilidad de que esas personas pues, puedan encontrar pues, un trabajo mejor y pues hay menos incentivos, por así decirlo, de tipo económico a la delincuencia. ¿No? Piensan, bueno, yo puedo conseguir un dinero aceptable, ¿vale? Pues trabajando de manera honrada y no teniendo que robar bolsos ni cosas así, ¿vale? En una delincuencia común. Entonces, claro, como estáis viendo, este gráfico es un poco parecido a la matriz de correlaciones, solo que esta matriz de correlaciones veía las correlaciones 2 a 2, por ejemplo, el crimen con Clear, el crimen con Edu y Edu con Clear, ¿vale? En este caso, estamos considerando que hay una variable que, por ejemplo, no siempre, ¿verdad? Pero es otra manera de ver eso mismo o también es una forma, como digo, de intentar ver las relaciones que se producen dentro de un modelo de regresión, por ejemplo, ¿no? Y ver si esas relaciones pues, o correlaciones son las esperadas. Bueno, pues es una forma, como digo, visual, ¿no? Y al contrario, os estáis dando cuenta que aquellas provincias con mayores niveles de delitos son aquellas que tienen niveles medios o niveles inferiores en la eficiencia policial, ¿no? Y son aquellas que tienen, bueno, el nivel educativo es que todas ellas, quitando alguna rara, pues tienen más o menos niveles similares. No hay grandes diferencias a nivel de provincias españolas en lo que es el nivel educativo superior, pero sí que es verdad que también se corresponden pues con niveles de tipo medio, ¿no? En general, aunque hay excepciones, evidentemente. Hay aquí alguna provincia que tiene altas tasas de delincuencia o bastante elevadas y que tiene el máximo nivel educativo superior de España. O sea, bueno, pues siempre hay alguna relación atípica o extraña que, bueno, aquí no lo podemos ver porque es una diapositiva, pero que podríamos intentar explorar, ¿no? Y decir, anda, ¿y esta por qué se sale de lo esperado, se sale de la norma? Y este tipo de análisis, lo que llama Anselin el efecto ajá, es el análisis que es el interesante, ¿no? Ver que pues hay, no sé, unidades que se salen de lo común, entonces habría que investigar por qué, si tiene que ver, no sé, pues con nuestro negocio, con nuestro estudio, pues puede resultar útil, ¿no? No solamente saber cuál de estas unidades es, o sea, es esta provincia, es esta otra, ¿vale? Eso ya es muy, muy interesante, pero sobre todo el por qué. Porque aquí las cosas no son como son habitualmente, ¿no? O como se espera que sean. Bien, disculpad, no habíamos visto la parte teórica, ¿no? Bueno, la parte teórica me imagino que os va a explicar lo mismo que os he explicado yo, pero por si acaso, pues vamos a leerlo, ¿no? Como estaba diciendo, es una alternativa al diagrama de dispersión, pero permite un análisis multivariante, ¿no? En un mismo diagrama, no con varios diagramas de dispersión, sino en un mismo, de manera paralela, pues podemos representar varias variables y las relaciones existentes entre ellas para un grupo de regiones. Los valores de las variables se representan ahora en ejes horizontales paralelos, ¿no? Desde los inferiores a la izquierda del eje a los superiores a la derecha. Es decir, en esos ejes horizontales pues tenemos que los valores se representarían de izquierda a derecha. Hacia la izquierda serían los más pequeños y a la derecha los superiores, ¿no? Las observaciones se representan en forma de múltiples segmentos que van uniendo su posición en cada eje según los valores de las variables que adoptan. Los segmentos son esas líneas. Si yo las destaco, pues se quedan destacados en amarillo y si no tienen ese color rojo burdeos que decíamos antes. Y son esos segmentos que me hacen contemplar de una manera gráfica qué tipo de relaciones predominan, ¿no? Por otro lado, dice que cada variable es rescalada. Se rescala ¿por qué? Pues porque no están medidas en las mismas unidades. Puede que sean tasas, pero pudiera ser que no. Y que fueran índices. Entonces, claro, no hay correspondencia. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, aquí este nivel de crimen, esta tasa es la misma que aquí en el nivel educativo, incluso aunque sean tasas,
pero no tiene que corresponderse con el mismo número. Es decir, la escala es independiente, no se pone. De hecho, estáis viendo los numeritos de la escala que normalmente se suelen poner en los ejes, como pasa en el gráfico de dispersión. Aquí no se pone porque se han reescalado. Es decir, lo que estamos diciendo es valores bajos versus valores altos, sean aquí, ¿no? Más que el valor concreto o exacto que aquí pues no nos interesa o no sería posible entonces hacer el gráfico de esta forma, ¿no? Entonces es lo que estamos diciendo, se reescala y entonces lo que hay en el extremo izquierdo es el valor mínimo para cada variable, sea cual sea ese valor mínimo, y eso en términos absolutos ya no nos importa. Y en el extremo derecho, a la derecha, tendríamos el máximo y lo mismo, sea cual sea ese máximo, que puede ser el que sea, la variable puede ser transformada en logaritmos, pueden estarlo todas, como es el caso que os he puesto, o no, a veces hay modelos en donde solo una se transforma en logaritmos, las otras no, entonces sería un caos, no podríamos hacer los gráficos de manera paralela como lo hemos hecho, ¿no? Salvo que reescalemos, nos olvidemos de los valores concretos y tengamos en mente mínimo y máximo, ¿vale? Y medio en la mitad. La principal utilidad de este gráfico pues consiste en la identificación de agrupaciones de valores, lo que os estaba diciendo, si los segmentos se agrupan, si pues aquellos puntos que están a la izquierda como valores bajos en una variable, ¡brum!, se concentran más o menos a la derecha en la otra variable o también a la izquierda o dónde, ¿no? Allí donde hay agrupaciones en los segmentos o de valores, ¿no? Pues esto es lo que nos puede interesar y sobre todo si yo lo selecciono, si esos agrupamientos son también de naturaleza espacial, es lo que os decía, pues mira, si yo por ejemplo selecciono aquellas provincias que tienen niveles medios y bajos en la tasa de crímenes, pues me encuentro con que hay una cierta agrupación, al menos es la España del interior, ¿no? Quitando alguna excepción, porque bueno, esta parte que veis aquí, aquí está el país de Portugal, por tanto, aquí no hay mar, ¿de acuerdo? Entonces, estas provincias son provincias españolas de interior. La única excepción, todas estas también, ¿no? Porque aquí a la derecha hay provincias que son provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Que son costeras, las de interior, porque incluso aquí me diréis, bueno, y estas que están aquí, es que lo que hay aquí arriba es Francia. Por tanto, a partir de aquí, hacia arriba es Francia. Entonces, realmente, si nos damos cuenta desde el punto de vista espacial, quitando las dos provincias gallegas, ¿no? El resto son todas provincias del interior, no todas las provincias del interior, pero sí que coinciden con o tienen en común, como denominador común, que son provincias que no tienen salida al mar, ¿no? En términos generales. Digo que no todas las interiores tienen esta característica, porque, por ejemplo, esta que veis aquí, este triangulito, se corresponde con la provincia de Madrid, ¿no? Y que es también región de Madrid. Y Madrid no tiene salida al mar. Nosotros vivimos en una ciudad muy bonita, pero tenemos un problema, no tenemos playa. Por ahora, como dice nuestra presidenta de la comunidad autónoma o de la región, todo se andará y a lo mejor nos inventamos una playa, pero por ahora tenemos un río, es un río pequeño y no es una playa. Y sin embargo, pues no está dentro de las provincias precisamente más pacíficas, ¿no? Ya podéis imaginar por qué, porque aquí hay grandes ciudades metropolitanas y probablemente, pues no, y seguro, ¿no? Madrid va a ser una de las provincias con mayores probablemente tasas de delincuencia porque es normal también, ¿no? Y algunas otras, por otras circunstancias, que también tienen una mayor tasa de delitos. Los gráficos condicionales es también otro tipo de, no sé, de graficación, por así decirlo, de representación del gusto de Anselm. Resulta un poco extraño, pero bueno, os lo voy a comentar, os lo voy a presentar porque para según qué cosas puede ser útil, ¿no? Lo que hacen es utilizar dos variables condicionales que estarían en dos ejes, horizontal y vertical, ¿no? Que van a dividir a la muestra de datos, o sea, el conjunto de datos de una variable, en distintos grupos o categorías, ¿no? Y el objetivo consistirá en representar para una tercera variable que es continua, que puede ser representada en forma de gráfico o de mapa, ¿no? Con aquellas observaciones que estén comprendidas dentro de cada categoría. Vamos a ver, así contado, va a parecer un poco raro. Os lo voy a contar de esta forma. Vamos a ver. Este sería el índice de vejez
voy a quitar este comando aquí, por secciones censales dentro de lo que es Madrid Centro. Madrid Centro lo llamamos Almendra Central, es la ciudad de Madrid, pero lo que sería propiamente el centro de la ciudad, ¿no? Y lo que tenemos son valores de este índice de vejez por secciones censales, es decir, por las áreas más pequeñitas que podemos identificar dentro de la ciudad. Y entonces, los valores de la variable, como veis, P65 es la población de 65 y más años, es la única variable que estamos representando aquí en el interior. Pero hay dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, dividido en tres partes. Yo lo podría haber dividido en 4 o en más, pero para no volvernos locos, lo voy a dividir en tres partes para que se entienda mejor. Y puede ser cualquier variable. O sea, yo aquí he representado la coordenada X y la coordenada Y, los valores de las coordenadas, pero podrían ser una tercera y una segunda y una tercera variable versus esta que hay aquí. Y a mí me despista un poco, pero con las coordenadas geográficas yo creo que es interesante. Es una manera casi de representar un mapa y de ver las diferencias en la distribución de una variable según las regiones o las zonas. Por ejemplo, si yo tengo aquí la coordenada X, que es la coordenada que va de izquierda a derecha, que es la que llamamos la longitud, ¿no? Pues todos aquellas, o sea, el estrato o la categoría que está a la izquierda, diríamos esta que está aquí, ¿no? A la izquierda, se correspondería con los valores más occidentales, los que están más a la izquierda, ¿vale? Los más occidentales, en este caso, del centro de Madrid, serían aquellas secciones censales, aquellas áreas pequeñitas que están pues en la parte occidental del centro de la ciudad. Y luego los que están aquí a la derecha es lo contrario, son los que están en la parte más oriental del centro de la ciudad. Y los que estarían en el centro, pues serían aquellas secciones que estarían en el centro, ¿no? de la ciudad. El centro de la ciudad, de lo que es el centro de Madrid, el centro del centro de Madrid, es una gran vía de comunicación muy importante, llamamos la Castellana, que va de norte a sur y que tiene pues, pues la cualidad de agrupar pues el centro económico, por así decirlo. No, no toda ella de arriba abajo, pero casi toda ella, ¿no? De norte a sur. Claro, cuando digo de norte a sur es porque yo aquí en el eje vertical estoy representando el norte y el sur, porque sería el eje de latitud, entonces el estrato o la categoría superior serían aquellas, o agruparía aquellas secciones censales que están al norte, en el medio las que están en el centro y en la parte de abajo las que están más al sur. Entonces, por ejemplo, este cuadrante que está aquí en la mitad sería el cuadrante centro en lo que respecta a la latitud y centro en lo que respecta a la longitud. Es decir, sería la parte central, el corazón, por así decirlo, ¿no? Del centro de la ciudad, ¿no? Y por tanto, lo que yo estoy representando aquí con estos puntitos azules en estos diagramas de caja es la distribución del índice de vejez en estas secciones censales que están ahí, en el centro, diríamos, alrededor de la Castellana, ¿no? De esta gran vía que va de arriba a abajo. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos a la izquierda? Pues a la izquierda tendríamos aquellas secciones censales, que serían los puntitos azules, que están en la parte occidental, ¿no? Esto porque en la parte, diríamos, están a la izquierda, en lo que es el eje horizontal, ¿no? Pero central, es decir, es la parte occidental central de lo que serían los distritos, perdón, las secciones censales del interior de la capital o del centro de Madrid. Y lo mismo, pues, por ejemplo, en la superior izquierda, pues sería noroccidental, la superior derecha sería nororiental o noreste, ¿vale? La inferior derecha sería sureste, la inferior izquierda suroeste. Entonces yo puedo saber hasta qué punto las secciones censales en cada subzona de Madrid tienen un comportamiento diferente en lo que respecta al índice de vejez, es decir, a la concentración de personas mayores, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues quiero vender un producto a personas de edad, a personas mayores, pues tengo que saber pues cómo, bueno, dónde se encuentra un mayor número de estas personas y si existen, pues no sé, pues secciones censales con un número exageradamente elevado. Por ejemplo, esto le puede interesar al ayuntamiento de la ciudad. Mirad, en la parte centro-norte
centro-norte, diríamos, en la parte centro-norte, que es en la parte superior central, ¿no? Pues vemos que hay 3 secciones censales que salen fuera de lo que sería la frontera superior del diagrama de caja. Que decíamos son secciones censales con valores atípicamente elevados, es decir, son secciones censales con una concentración de personas mayores muy superior, ¿no? Respecto de la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, a izquierda y a derecha, también en la parte norte de la ciudad, pero en la parte nororiental y noroccidental, pues no existen secciones censales que destaquen de sobremanera, ¿no? Con respecto al resto de, por ejemplo, esta variable del índice de vejez. Sin embargo, aquí la variable sí que están medidas de una manera relativa. O sea, yo puedo comparar y decir, anda, por ejemplo, en la parte noroccidental, es decir, arriba a la izquierda, ¿no? Vemos que ninguno de las secciones censales sale fuera de la verja superior del diagrama de caja. Pero, si nos damos cuenta, hay valores que están por encima de los 3 valores atípicos que están en la parte central. Entonces, ¿cómo interpretaríamos estos valores altos aquí, que no salen fuera de la verja del diagrama de caja, pero que están por encima de estos valores que sí salen fuera de la verja del diagrama de caja? Porque el diagrama de caja se construye como si solo tuviéramos esa parte de la ciudad y no existiera el resto. Entonces, para esta parte de la ciudad, la parte norte, o sea, norte-centro o centro-norte, ¿no? Si yo me fijo en las secciones censales y en el porcentaje de personas mayores, hay 3 secciones censales que destacan respecto de lo que pasa en esta zona, centro-norte. Sin embargo, aquí, aunque tengo tasas superiores a las que tenía en la parte centro-norte, en la parte centro-oeste, sin embargo, relativo a esa zona de la ciudad, ¿no? Pues no destacan. No destacan relativo a esa zona de la ciudad, aunque son mayores de lo que pasa al lado, pero en la parte más central de la ciudad. Entonces tú dirás, bueno, ¿y esto en qué me puede a mí ayudar? Hombre, pues me puede ayudar porque a lo mejor yo estoy haciendo ya un análisis muy de detalle, yo ya sé que me quiero localizar, por ejemplo, pues en el centro, por ejemplo, de la ciudad, en la parte oeste, ¿no? Es una zona además que está en expansión, había pues casas pues viejas que se han derrumbado y se están creando pues casas nuevas, incluso de un nivel un poquito superior a la media. Entonces, me puede a lo mejor interesar, si yo ya sé que me voy a localizar en esta zona por política de la empresa o por lo que sea, yo aquí lo que veo es que es una zona que en general las tasas de vejez son más o menos parecidas, están cerca de la media. Ninguna de ellas, ninguna de las secciones censales destaca de una manera excesiva, ¿no? Pero sí que están por encima, ¿no? De lo que pasa en la zona centro-centro. En la zona centro-centro, esto tengo 3 secciones censales que destacan, pero pues porque en esa zona destacan, pero esto es curioso porque están por debajo de lo que yo tendría aquí. Entonces, yo no tendría secciones que destacan, ¿vale? Todas estarían más o menos cerca de la media y tienen todas un nivel en tasa de vejez superior al nivel centro-norte. Entonces, según mi negocio, a lo mejor me puede interesar venirme a esta zona donde las secciones censales son homogéneas, tienen niveles bastante altos y que en esta zona las secciones censales tienen niveles medios y bajos y solo hay 3 que destacan y encima tienen niveles inferiores a lo que hay en la parte noroccidental. No sé si se entiende este análisis, porque si yo me quiero, por ejemplo, abrir un negocio muy orientado a gente que vive en la zona, pues a lo mejor me puede interesar no solamente la sección censal en la que se va a encontrar la tienda, sino las que están alrededor. Y si es un negocio orientado a personas mayores, por ejemplo, una ortopedia, un centro de rehabilitación, donde seguro pues, que la gente mayor va a ser la clientela principal, pues me va a interesar que no haya puntos atípicos, ¿no? Y que los puntos sean bastante elevados y más o menos cercanos a la media. Veis que además la media, aquí esta línea, la media aritmética, ¿no? Perdón, la mediana, no la media. La media es un punto que estaría aquí que no se ve bien. En Geoda luego lo vamos a ver mejor. Pero esto es la mediana. La mediana está por encima de la mediana aquí.
¿vale? Incluso también en la parte noreste me va a pasar igual. Yo tendría una situación en donde a lo mejor pues tendría mis dudas. ¿Dónde voy? ¿Al noreste, perdón, al noroeste o al noreste? Porque a lo mejor, según las características del negocio, el centro norte me interesa menos. ¿De acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo, pero estoy ayudando a que interpretéis los gráficos a la hora de tomar una decisión, considerando el tipo de negocio que queréis abrir, evidentemente, o que queréis localizar, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, sobre todo cuando en los ejes pues, representas las coordenadas geográficas, es como ver un mapa, pero es ver la distribución de la variable por subtrozos del mapa. Y te da una idea, pues por ejemplo, si tienes que trocear una ciudad muy grande como es Madrid o el centro de Madrid, que está muy poblado, pues bueno, pues por dónde empezar, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos tramos o aquellas subáreas que me podrían resultar inicialmente de interés para luego ya ir aproximándome, buscar locales, etcétera? ¿De acuerdo? Bueno, también podríamos, en vez de pedir diagramas de caja, que sería la representación de una variable, algo más complejo es hacer lo mismo que he hecho, pero con diagramas de dispersión. Entonces, yo lo que veo son relaciones entre dos variables diferentes según, pues como en este caso he vuelto a representar las coordenadas X e Y, ¿no? Pues según tramos o categorías de las coordenadas, según que estemos en el centro-centro, en el centro-oeste, en el centro-este, etcétera. Entonces, fijaros qué curioso, porque la relación entre la delincuencia, la tasa de delincuencia y otra variable que es también muy importante para medir la tasa de delincuencia, como es la tasa de desempleo, esa relación no es igual de intensa, ¿no? Es siempre positiva, un poco como la esperamos. Esperamos que aquellas microzonas en Madrid o secciones censales donde pues hay una mayor tasa de desempleo, ¿no? De unemployment, que es aquí, pues sean aquellas que coincidan con que tengan una mayor tasas de delincuencia, ¿no? Pero esta relación no es igual de clara según las zonas de la ciudad. Por ejemplo, en la zona precisamente noroccidental, que es una zona que, como digo, se está convirtiendo en bastante residencial, la relación es prácticamente nula. La línea azul, que es la que representa la relación, es prácticamente una paralela al eje horizontal, que quiere decir que no encontramos una relación clara entre el nivel de desempleo y la tasa de delincuencia. O sea, tenemos niveles de desempleo altos para tasas de delincuencia que son tanto altas como bajas, ¿no? Y viceversa. Entonces, no puedo decir que haya una relación de niveles altos correspondientes con niveles altos y viceversa. Por ejemplo, esta correlación es muy clara en el centro-centro. El centro-centro de lo que es la ciudad de Madrid se correspondería con el centro de negocios. Entonces, pensad que hay muchas empresas, hay gente con dinero y entonces aquí sí. Aquí, si hubiera microzonas con alta tasa de desempleo, pues la probabilidad de que tengan también altas tasas de delincuencia es mayor, pues porque son lugares de la ciudad pues donde fácilmente van a coincidir con personas de alto poder adquisitivo que van a trabajar en las principales empresas del país. Entonces, pues no sé, me llama la atención esta relación tan directa y tan clara de signo positivo. Lo mismo que pasa en la parte sur occidental de la ciudad. La parte sur occidental de la ciudad se correspondería también con el centro histórico de la ciudad, como la parte centro occidental, ¿no? Se correspondería también con la parte, diríamos, histórica de la ciudad, donde hay mucho turismo y en donde sí hay microzonas con una alta tasa de desempleo, va a coincidir también con zonas en donde voy a tener pues altas tasas de delincuencia, ¿vale? Esa sería la manera de interpretar este tipo de gráfico.